¿Cómo están? Les habla su profesor, el capitán de navío en situación de retiro, Fernando Valeriano Ferrer. Ya ustedes, con la mayoría, tengo el gusto de conocerlos. Bueno, y esta es una oportunidad para poder continuar con el tema educativo. No podemos parar por más coronavirus que haya. Tenemos que dar paso a la tecnología, no nos queda otra. Definitivamente no va a ser la misma dinámica que tenemos en vivo, pero como dije, no podemos parar el tema educativo. Así que el curso que voy a dictarles yo se llama Realidad Nacional. Es un curso que tiene por finalidad conocer realmente qué cosa es lo que ocurre, o sea, el día a día de lo que ocurre en nuestro país. No somos testigos de la alta capacidad de ignorancia que hay por parte de muchas personas, ¿no? Yo nunca juzgo a los jóvenes como responsables de todo, ¿no? Los responsables de los jóvenes de ahora somos nosotros, que no supimos de una u otra manera tener una educación adecuada, ¿no? La situación política, social, económica y de seguridad por la que vive, eso lo vamos a ver más adelante. Porque de nada sirve decirle, mira cómo estamos ahora, si ustedes ni siquiera tienen la más remota idea de conceptos importantes, obviamente ligados al mundo marítimo, acuático, fluvial y lacustre, que es el medio en donde usted se va a desarrollar. Motivo por el cual en esta diapositiva voy a hablar acerca de los puertos, que es un puerto hub. IRSA, ¿qué cosa es IRSA? IRSA Norte, IRSA Sur, Odebrecht, algo han escuchado, sin embargo no tienen claras algunas cosas. Desde ya no podemos hablar solamente de realidad nacional si no consideramos otras ciencias. Por ejemplo, la geopolítica, la geografía, la historia, la sociología, la ciencia política, las matemáticas inclusive. Todas las ciencias se complementan de una u otra manera para poder explicar, para poder entender nuestra Weltanschauung. Así es, la famosa Weltanschauung, ¿no? Un ejemplo claro, por ejemplo, de la Weltanschauung que nos han dado desde pequeños, ¿no? El Perú es un país minero, el Perú es un país agrario, ¿no? Recién hace 20 años, que yo recuerdo, es que recién estamos potenciando el concepto del que Perú es un país marítimo, ¿no es cierto? Si ustedes no tienen la conciencia marítima clarísima, pues no le va a dar la importancia que tiene. En este mapa nosotros podemos observar claramente que somos un pivote, ¿no? Que estamos en la parte medular del tema. Tú dirás, sí, pero no estamos en Centroamérica, pero mira bien qué países pueden recoger mucha materia prima. Centroamérica, México, sí, los Estados Unidos. Pero si miramos más al oeste nos estamos dando cuenta de que tenemos una dirección muy cercana a los tigres de Asia, ¿no es cierto? Un gran país que importa materia prima es el Japón. Usted sabe que Japón solamente como recursos naturales no tiene, solamente tiene mar, japoneses, terremotos y tsunamis y nada más, ¿no? Pero gracias a su cultura marítima, porque ellos tienen cultura marítima, pues se han hecho grandes, igual que Inglaterra, normalmente los países insulares, ¿no? Entonces, analizando este dibujo, nosotros tenemos una proyección hacia los tigres de Asia, que son los que mucho más comercian con nosotros, ¿no? Y Norteamérica, ¿no? Dejando Sudáfrica, como podemos dar cuenta, Sudáfrica y Europa, sí, pero no en la magnitud tan grande que tienen. Aparte, el desarrollo de los puertos asiáticos es tremendo, ¿no? Shanghái, el puerto de Singapur, ¿no? Los puertos de Corea del Sur, pues es impresionante realmente. Entonces, constituye pues un medio de comunicación sumamente importante en el tráfico marítimo, ¿no? Que es el tema donde nosotros nos vamos a desarrollar, ¿no es cierto?
Otro tema que nosotros también tenemos que conocer son los 3.080 kilómetros de longitud de Tumbes a Tacna de nuestro famoso mar territorial, ¿no? Con un mar territorial de 200 millas, ¿no? Aparte posee unos recursos arqueológicos tremendamente maravillosos, ¿no es cierto? Por la influencia de la corriente peruana de Humboldt, ¿no? Que es corriente de la Antártida, que es un continente que realmente está virgen, ¿no es cierto? Aparte tenemos una plataforma continental de poca profundidad, lo cual permite la explotación de gas y petróleo, ¿no es cierto? Ustedes son testigos de los famosos pozos petroleros, ¿no es cierto? Que hay allá, ¿no? Las plataformas, acá con el mouse lo voy a pasar, ¿no? Ahí está, ¿ven? Ahí se dan cuenta, ¿no? Eso hace un lugar bendito, ¿no? Ya después vamos a hablar y por qué teniendo tantas cosas maravillosas no hemos salido adelante. Ese es otro tema, que lo vamos a ver, por supuesto, lo vamos a discutir. Algo importante, ¿no? Hace mucho tiempo teníamos la Empresa Nacional de Puertos, hasta ahora está, ¿no? ENAPU, ¿no? Que pues a través del tiempo demostró ser pues un elefante blanco que no caminaba absolutamente nada, no nada, ¿no? Pero realmente una vez que terminó el primer gobierno de Alan García, pues el país lo dejó una quiebra terrible, ¿no? Había super población de gente que trabajaba, horrible, el país realmente fue fatal, ¿no? Fatal en muchos aspectos. Voy a hablar el tema portuario, ¿no? No se potenció la cultura portuaria, los servicios de ENAPO de los puertos eran caros, era un mal servicio. Definitivamente no caminaba ni para adelante ni para atrás. Algo que tengo que reconocer del gobierno de Fujimori, entre otras cosas, fue que privatizó muchas empresas públicas, empresas privadas, voy a hablar específicamente de ENAPU, y permite pues con una muy buena visión hacia los tigres de Asia, ¿no? Firmando pues el Tratado de Libre Comercio con China y con los países asiáticos, ¿no? Empiezan a haber conversaciones y se empieza el tema de la privatización de los puertos, ¿no? Ante piedras, rayos y truenos que no querían, pues era la única forma de poder surgir de realmente una situación atroz. Para esto Valparaíso puede ser un puerto pivote muy fuerte para esa época. Entra estas dos grandes compañías multinacionales como DP World y APM Terminals, ¿no? Dubai Ports, por supuesto, DP World es Dubai Ports y APM Terminals son capitales noruegos, son transnacionales sumamente grandes, ¿no? Que invierten pues muchísimo dinero, ha puesto las grúas pórtico, en fin, a una modernización tremenda de seguridad, y le da pues un dinamismo muy fuerte al Callao, inteligentemente aprovechando lo que estamos viendo en esta lámina, esa zona, ¿no es cierto? Es indiscutible que hoy pues el 85% de todas las cosas que tienes en tu casa llega por vía marítima. Tú dirás, ¿por qué me enseña tanto? Yo soy marino de guerra, sí, pues, pero tienes que conocer ese potencial maravilloso que nosotros tenemos. El mundo marítimo es tremendamente grande. Desgraciadamente también el 85% de droga que sale del Perú sale por el mar. También, ¿no? Es un estudio que hizo Provida, creo que fue, hace tiempo. En internet ustedes lo pueden encontrar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no sé por qué, pero desgraciadamente pues el tema de presupuesto para la defensa nacional en el ámbito contra el narcotráfico no es el adecuado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se necesita modernización de naves, capacitación a nuestro personal, trabajo fortísimo de inteligencia, hay que invertir bastante dinero para poder combatir el narcotráfico, ¿no? Pero esas son cosas que escapan a uno, pero es importante conocerlo como la realidad nacional. Regresando al tema, Perú, como todos los países, buscan tener pues conexión a todos los océanos, eso es normal, ¿no es cierto? Brasil quiere ser bioceánico, Perú también, ¿no es cierto? Tenemos una cuenca del Pacífico con las características que ya les había citado anteriormente. Y si ustedes ven en este gráfico, lo voy a hacer acá con el mouse, se ve como como unas rayitas acá. Muy bien, pues todo esto tiene que ver
con el proyecto de Irsa Norte, que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Es decir, del puerto de Olmos y Paita, por carretera se llega hasta Yurimaguas, y de Yurimaguas, vía fluvial, pasamos por el río Napo, creo, y luego por el Amazonas para poder tener salida, ¿a dónde? Al Océano Atlántico, para abastecer los puertos de la costa este de Sudamérica, ¿no es cierto? Tenemos un camino más rápido a Europa, porque si vamos por, ustedes dirán, pero pues entonces por las puras han hecho el canal de Panamá. No, no que sea por las puras, lo que ocurre es que son 14 días de diferencia y el tiempo es oro, entonces hay una mayor fluidez, y no solamente para sacar nuestros productos, sino para poder comprarlos, porque también está Brasil muy interesado en poder sacar sus productos. ¿Para qué? Hacia Asia, hacia acá está Asia, ¿no? O sea, imagínate lo que tendría que pasar por acá, por el canal de Panamá, o ni hablar por el sur. Eso es imposible. No es que no puedan pasarlo, pues es mucho tiempo, ¿no? Entonces es conveniente, porque no solamente es tráfico marítimo. Si hay tráfico marítimo, se potencian las carreteras, turismo, comercio, ciudades. Pues donde se pone una carretera, pues hay una ciudad, ¿no? Hay mucho más desarrollo. Ese tipo de proyecciones son interesantes, ¿no? A manera de conclusión, pues la geopolítica, porque esto es geopolítica también, comprende la influencia de factores geográficos, de vida, de pueblos, Weltanschauung, la estrategia, recursos para poder potenciar nuestro tráfico marítimo, que es lo que nosotros queremos, ¿no es cierto? El Perú durante mucho tiempo ha tenido una visión errónea, tontamente errónea, ¿no? Donde teníamos metidos en la cabeza, como le dije, que el Perú era un país minero o agrario, pero casi nadie hablaba de que el Perú es un país marítimo, ¿no? Por eso es que en la Marina tenemos la Dirección de Intereses Marítimos, a través de mucho tiempo creamos conciencia marítima en el poblador, ¿no? Usted, por ejemplo, ve que la mayor explotación del mar es de la anchoveta para sacar harina de pescado, ¿no es cierto? La harina de pescado es un ingrediente sumamente importante para los productos balanceados. ¿De quién? De ganado, o vacuno, porcino, ovino, avícolas, ¿no es cierto? Por eso que nos meten en la cabeza jueves de pavita y que la carne. Sin embargo, no tenemos cultura de comer pescado, no tenemos cultura del pescado. Apesta, viene la mosca, es caro, claro, porque si usted se da cuenta, ¿quiénes invierten en pesca? A ver, para hacer atún, ¿no es cierto?, en lata, pero ponte a pensar cuántas personas han comido, cuántas veces al día, cuando estás en tu casa, comen pescado en tu casa. Ahí nomás tú te vas dando cuenta que no tenemos una cultura marítima en cuanto a proveer, cuando tiene grandes cantidades de nutrientes, ¿no es cierto? Por eso, otra conclusión, depende de nosotros, pues, continuar generando una conciencia marítima adecuada, una conciencia marítima adecuada, cual va a potenciar no solamente el tráfico marítimo, sino el tema de desarrollo, de comida, etcétera, etcétera. Bueno, pues no podemos hablar de desarrollo marítimo si no hablamos de puertos, ¿no es cierto? Los puertos, el concepto que tenemos de puerto para nosotros como marinos era simplemente el tema de llegamos a un puerto y se desembarca personal, armamento, hacer una faena y se acabó. Bueno, pero no solamente es eso, pues, jóvenes, no solamente es eso, sino tenemos que pensar, como ya habíamos dicho, la posición estratégica que tiene el Perú a nivel mundial, y hoy pues los puertos han dado un vuelco tremendamente fuerte. Estamos hablando hace 15, 20 años, ¿no es cierto?, en el cual ya el puerto, el concepto que tenemos de puerto, pues no solamente es el que nosotros usamos cuando vamos a la base naval y se acabó, no tenemos, ustedes no tienen la más remota idea de los monstruos que se transportan, o sea, toda la dinámica que hay en tema de desarrollo de un puerto, no solamente es la llegada del buque, es material, personal, rancho, combustible, en fin,
un monstruo muy grande, y eso se llama un puerto hub, ¿no? Un puerto hub es aquel puerto multimodal, que es un puerto que tiene una capacidad no solamente de recibir a un buque y se acabó, sino de depositar en él materiales de todo tipo, ¿no? Quiero que sepan que existen buques mercantes de muchos tipos: buques container, buques gaseros, buques petroleros, buques graneleros, ¿no? Buques químicos, buques de pasajeros, buques ro-ro, que son los que traen vehículos, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, para cada tipo de transporte, es decir, gas, es decir, combustible, es decir, granos, es decir, minerales, es decir, carros, es decir, containers, pues el puerto hub tiene que tener la capacidad de poder abastecer, ¿no?, con líneas de transmisión, todo eso, el gas y todo eso. O sea, ya ustedes con lo que les estoy contando más o menos se dan cuenta de la variedad, versatilidad, capacidad que tienen que tener estos puertos. En este cuadrito nosotros estamos viendo, ¿no es cierto? Sería ocioso leerlo, así que, ¿qué cosa es un puerto hub? Estas características que están en los voy a señalar acá, en los círculos más pequeños, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí el puerto hub pues tiene clientes, ¿no?, y requerimientos para el puerto, ¿no es cierto? Los clientes lo que quieren es llevar y traer sus productos, ¿no es cierto? El gestor logístico decide cuándo y dónde lo va a depositar, ¿no es cierto? Para lo cual, pues, el cliente tiene que ver los mejores puertos. De arranque, nosotros vemos, miren, la parte superior, dice, ¿no?, situación geográfica de los mercados, ¿no? Definitivamente, Japón, cuando trae sus carros, digamos, sus 25.000 Toyotas, ¿no es cierto?, pues ve el lugar donde puede ser un puerto pivote, que vamos a verlo más adelante qué cosa es, para que de ahí se pueda distribuir, porque vienen estos en buques, con capacidad oceánica, o sea, pasan todo el océano Pacífico, ¿no es cierto? Y no solamente el lugar donde queda, sino la abundancia de los espacios para las operaciones. Aquí hay una limitación que nosotros tenemos en el puerto del Callao, porque si bien es cierto el transporte es muy fuerte, sin embargo hemos podido observar que hay un tráfico atroz, ¿no es cierto? Un tráfico atroz con los camiones que van, vienen y salen, ¿no es cierto? Esto en teoría, en un puerto realmente completo no tiene por qué salir los containers del puerto. No tiene por qué salir. Por eso es que hay un proyecto que a la base naval la van a reducir o la van a reubicar. ¿Para qué? Por eso es que nosotros vemos que en la parte un poquito al norte, el Fundomar, que es Ventanilla, pasando el aeropuerto, hay un montón de terrenos, ¿no?, con unos muros y un montón de containers, ¿no? Bueno, esos containers, pues, muchachos, esos containers realmente son los que están llenos de cosas. Entonces, ¿qué pasa? De ahí vienen los camiones en el aeropuerto, porque el aeropuerto del Callao no tiene todavía un espacio suficiente para poder recibir esa cantidad de containers. Justamente los temas de narcotráfico, este tema viene cuando los preñan, ¿no? Es decir, ¿dónde preñan con droga estos containers? En el trayecto del terreno hacia el puerto, ¿no? Entonces, por eso es que habla de la capacidad. Un puerto hub tiene que tener abundancia de espacio para las operaciones. Lo que estamos viendo acá son las características que tiene que tener un puerto hub, ¿no? La infraestructura adecuada para el tráfico marítimo, ¿no? El tema de seguridad, el tema de las grúas pórtico, ¿no? Estas grúas inmensas que vemos acá, estas de color rojo, pues esas son las grúas pórtico, las que mueven contenedores, ¿no es cierto? Accesos buenos y seguros tanto terrestre como marítimo, ¿no es cierto? Buques porque el calado es realmente
realmente grande, ¿no? Es que son buques que vienen repletos, pues tiene que tener este puerto una profundidad adecuada, ¿no es cierto? Y al final, pues bajos costos. Eso es la parte, digamos, ¿cómo le puedo explicar? La parte genérica. En la parte específica, pues ya tenemos que hablar de calidad de servicio, ¿no? Que no haya demoras, el tiempo es oro, seguridad. Es muy importante, la autoridad comprensible. ¿Qué cosa quiere decir? Que la DICAPI, que la Policía Nacional, SUNAT, trabajen pues de la mano, ¿no es cierto?, de una manera adecuada. Grúas de equipamientos modernos, buenos sistemas de información y buena capacidad de transbordo. Estas son las características que estoy hablando aquí, que va a hacer que nuestros clientes, es decir, aquellas personas que van a invertir en importar o exportar materias primas o productos ya elaborados, van a buscar en nosotros. Unos términos importantes es el hinterland de un puerto, ¿no es cierto? El hinterland, digamos, es la zona terrestre o destino de las mercancías o de pasajeros que es de una influencia de forma territorial. Cuando hablo de hinterland, por si acaso, hinterland, al igual que la Weltanschauung, son términos alemanes, ¿ya? Es el área de influencia, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que hablé con ustedes acerca de que los containers están en terrenos que están por el fondo mar? Ya, ese es el hinterland, ¿no es cierto? Es toda la infraestructura que se maneja alrededor de, ¿no? Las pistas, los que abastecen el combustible, a los camiones, en fin, todo ese tema. Y el foreland de un puerto tiene que ver, es la parte complementaria. ¿Esto qué tiene que ver? Esto tiene que ver con todo lo que son las rutas marítimas. Así como tú que vienes de San Borja y te vas para la Escuela Naval, vas por la Avenida La Marina o por, o por la Costa Verde, pues aquí, si siguen el mouse, acá tenemos el foreland, ¿no es cierto? Que es la ruta marítima que ya uno sabe. Cuando uno llega al puerto hub, ¿no? Estos buques de acá, este es un buque oceánico que llega, deja todo acá y de aquí el hinterland se encarga de transportarlo a la ciudad, a otros pequeños puertos, por decirte más pequeños, ¿no? Que puede hacerlo por vía de transporte. Sin embargo, este buque oceanográfico, no, sino un buque con capacidad oceánica, se vuelve a ir y aquí vienen los famosos buques feeder, que son los buques más pequeños que los llevan a puertos menores, que a su vez este puerto menor viene a ser un hinterland. Entonces, en otras palabras, hinterland, zona terrestre de influencia, y foreland tiene que ver directamente con ¿qué? Tiene que ver directamente con las rutas marítimas, ¿no? Puerto Hub, acá es una definición académica según la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y Caribe, ¿no? Habla de un puerto pivote. Cuando hablamos de hub es un término de las computadoras, ¿no es cierto? ¿No? Que es como un terminal, ¿no? Donde ahí uno se conecta, ¿no? Todas las redes se conectan. Lo mismo pasa con este concepto, por eso se utiliza ese nombre de hub, ¿no es cierto? Aquí tenemos otra definición, esto lo había dicho minutos atrás: aquel que opera como terminal de tráfico oceánico, es decir, el buque, sigamos acá el mouse, el buque oceánico llega acá a Panamá, al puerto de Balboa, y él se vuelve a ir ¿a dónde? A Japón, se vuelve a ir y luego de aquí funciona, ¿qué cosa? A través del feederland, o sea, la ruta marítima, o también hinterland, puede ser a través de las rutas terrestres, ¿no? Donde hay los buques feeder, que son los más pequeños, ¿no? El puerto hub, como le había dicho, tiene que tener dos grandes capacidades: una vía marítima, ¿no? Y una vía terrestre, ¿no es cierto? Que esto inclusive puede transportarse hasta otro país, ¿no? Las categorías de los puertos hub son globales y regionales. Todo depende según la dimensión, ¿no es cierto? Con esto hemos quedado clarísimo lo que son puertos hub. El Perú, el Callao, es un puerto hub, tiene que lograr algunas mejoras que son de carácter permanente, pero considero que ha sido una muy buena decisión que APM Terminals y DP World hayan invertido tantos millones de dólares para este puerto.
Usted puede visitar la página web tanto de DP World como APM Terminals, DP World por si acaso es Dubai Ports, ¿no? Para que usted vea más o menos cómo fue la historia, cómo empezó a crecer esto, que definitivamente es mucho mejor de lo que nosotros teníamos con ENAPO Perú, ¿no? ENAPO Perú existe, sí, administra puertos muy pequeños, ¿no? Pero considero que deben desaparecer, porque no. Más bien eso ha sido una carga para el Estado porque demostró una incapacidad de administración, en fin, fue horrible. Bien, ¿qué es el IRSA? ¿No es cierto? Hemos escuchado IRSA Norte, IRSA Sur, ¿no? Esto se llama Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana, ¿no? En otras palabras, son políticas públicas que tienen por finalidad, ¿qué cosa? Integrar. ¿Integrar qué? Estados, integrar países, ¿no? Así como tú y tu papá se organizan para que un día lave los platos tú, otro día tu hermano, otro día la mamá de otro día papá, una suerte de organización de servicio, pues los países dijeron, si empezamos a trabajar separados no vamos a lograr ninguna parte. América Latina está visto como una gran fuente de recursos de materias primas, ¿no? Entonces, en vez de hacer cosas separadas, pues juntémonos. Brasil quiere ser bioceánico, Perú necesita mucho más fluidez, ya que la cordillera de los Andes es un limitante muy fuerte en cuanto a educación, ¿no? Entonces, todos los países tienen necesidades. Se juntaron estos países, ¿no? Porque han tenido una visión futuriza de acá de 50 años y dijeron, bueno, cada uno plantee sus necesidades y vamos a empezar a trabajar en conjunto para, tú ganas, yo gano, es decir, todo a ganar, ¿no es cierto? Esto no, salvando las diferencias, en Europa empezaron a trabajar con lo que nosotros conocemos como la Unión Europea, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? La Unión Europea, donde el tema de el tema del pasaporte, una sola moneda. Ahora vaya usted a saber por qué Inglaterra se separó, Alemania hoy lidera la Unión Europea, los patitos feos de la Unión Europea, Grecia y Portugal. Bueno, en fin, eso también es geopolítica, pero bueno, regresemos a este tema. Esta es una visión muy corta de cómo fue, ¿no es cierto?, que tuvieron este inicio, pero las características sí son importantes, ¿no? En primer lugar, quisieron tener una visión estratégica de una integración sudamericana, ¿no es cierto? Porque durante mucho tiempo, pues, Sudamérica tenía sus tratados, ¿no? La Organización de los Estados Americanos, ¿no? La Mercosur y tanta cuestión, ¿no? Pero a la larga no se concretaban cosas, ¿no? Apareció el problema del diferendo marítimo entre Perú y Chile, Bolivia y Chile tienen el tema del diferendo marítimo, nosotros todavía no hemos sellado el tema terrestre, aunque no lo... En fin, ese tipo de cositas entre dos países, o sea, el tema de bilaterales, como que no estaban rindiendo efecto. Entonces dijeron, no, ¿sabes qué? Si hacemos esto a nivel de macrorregión, yo creo que la cosa puede funcionar. Por eso es que buscaron los principios de acciones compartidas por los 12 países y la integración física de un desarrollo sustentable con equidad social. Más adelante vamos a ver la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad, ¿no es cierto? Motivo por el cual se trabajaron dos conceptos principales, que es la planificación territorial del desarrollo sostenible. El proceso multilateral es importante y, eso sí, la coordinación y participación público-privado. ¿Qué es eso? Que no significa que le vayan a dar todo a una compañía privada. Guarda ahí que estamos hablando de un tema Odebrecht, que vamos a ver al final, ¿no? No se supone que los estados deben de hacer licitaciones y cosas transparentes, ¿no? Para que no ocurra lo que desgraciadamente ocurrió. Vamos a ver más adelante. El eje de integración y desarrollo, pues, referencia geoeconómica y clasificación, aquí tenemos todos los ejes, ¿no? Cada uno sería ocioso leerlos para que ustedes lo vean. Y ahí tenemos, ¿no? ¿Qué tipo de integración van a haber, ¿no? De carácter, ¿qué cosa? Energético, ¿no? De financiamiento, de facilitación de paso de frontera, información y comunicaciones, transporte aéreo, marítimo, multimodal, en fin. O sea, todos estos procesos de integración
van a funcionar, iban a funcionar, ¿no? Aquí tenemos, esto solamente lo vamos a pasar así ligerito nomás, tenemos los ejes, ¿no? Mercosur-Chile, ¿no es cierto? El eje interoceánico Brasil, Guyana-Surinam, cosa que a nosotros nos tiene sin cuidado, el Orinoco y La Plata también nos tiene sin cuidado, porque es con Brasil. El eje del Amazonas, eso lo tenemos directamente con nosotros, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando de Irsa Norte, por ejemplo, ¿no? Lo que había explicado anteriormente, el puerto de Paita y Olmos hasta Yurimaguas, iba por el río Nauta o Napo, creo, y de ahí el Amazonas hacia el océano Atlántico, tema Talcahuano, entonces con los chilenos, el tema de Asunción, Jujuy y Antofagasta, y este es el Irsa Sur, ¿no es cierto?, eje Perú, Brasil y Bolivia. Hasta ahí todo era bonito, ¿no? Los ejes que van a potenciar, usted sabe que donde se pone una carretera, pues hay comercio, toda la vida nosotros decíamos, oye, ¿por qué cuesta tan cara la papa, no? Si un kilo de papas en la sierra cuesta tanto y aquí cuesta un montón. Tenemos el tema de transporte, todo eso pues eleva los costos, ¿no es cierto? Con esta fluidez definitivamente tiende a mejorar notablemente los costos, precios, entre otras cosas, ¿no es cierto? Miren, ¿no? Aquí tenemos lo que les había hecho anteriormente, ¿no? Aquí en el Perú tenemos el puerto de Paita, Olmos, ¿no es cierto?, en rojito, por carretera, hasta, ¿qué cosa? Yurimaguas. Luego sigue acá por el Nauta, ¿no es cierto?, sigue bajando, ya está, para Leticia, Tabatinga, ya este es Brasil, ¿no? Donde agarra, ¿qué cosa? El Amazonas, y sale al Atlántico. Todo este eje es sumamente importante, ¿no? Mire, todo en rojito son carreteras que debían ser potenciadas. Aquí tenemos Irsa Sur, ¿no es cierto? Mira qué bonito, ¿eh? Para que salga por Portobelo, ¿no es cierto? Importante. Aquí tenemos, perdón, sí, está, ese es Irsa Sur, ¿no? Aquí también tenemos otra conferencia de carreteras para que vaya al puerto de Río de Janeiro, ¿no es cierto? Sin embargo, esta noticia es bueno que la vean, ¿no? Odebrecht ordenó 723 pagos de sobornos, ¿no? 207 para Irsa, ¿no es cierto? Acá dice, ordenó alrededor de 723 pagos, ¿no es cierto? Detectó 73 órdenes de abonos en proyectos de obras públicas para Irsa, ¿no? 51 para Irsa Norte, 31 para el tren eléctrico y 207 para Irsa Sur, ¿no? Este es un tema que quisiera que ustedes lo averigüen, ¿no? En que está, ¿qué había pasado? Pues todo esto había caído en manos de Odebrecht. Odebrecht es una multinacional inmensamente grande, donde ellos no eran tontos y decían, ok, en el Perú va a haber elecciones, sí, ya. ¿Quiénes son los candidatos? Toledo, Humala y PPK. Muy bien. ¿Qué dicen las estadísticas? Bueno, puede ser PPK. Ok, a PPK le vamos a dar, por decirte, 25 millones, al otro pata le ponemos 12 y al otro pata le ponemos 5 por si acaso. Entonces tú dirás, oye, ¿qué son? Si no ganan, no, nosotros somos nosotros y los raterazos que han aceptado este tema. Porque una carretera que te iba a costar 8 soles, pues te va a costar 28 millones, ¿no? Para poder recuperar su dinero. En buen llano, en bruto, te estoy explicando más o menos lo que ha pasado. Por eso es que todo este tema de que dice que Odebrecht prácticamente ponía y sacaba autoridades. Todo esto ocurre cuando, ¿qué pasa? Cuando las famosas multinacionales, pues tienen tanto poder económico que ellos ponen y sacan autoridades. Un tema para discutirlo, un tema para tener polémica, creo que sí. Espero, jóvenes, haber sido lo suficientemente claro en estas sencillas láminas. Anoten mi teléfono 995-996-706. Aquí estaba en la noticia, ¿ves? En internet lo encontré. No la chiquilla, vamos a borrarla, ahí está, sino esta noticia que realmente es tremendamente fea.
995-996-706 para que ustedes tengan la posibilidad de poder a través del WhatsApp hacerme preguntas al respecto. Que les vaya muy bien, jóvenes, cuídense bastante y será hasta la próxima semana. Hasta luego, nos vemos.